Buenas tardes. Les voy a platicar sobre las finanzas públicas, sus funciones, sus elementos, también de la política fiscal, la política de gasto público y el presupuesto. Las funciones de las finanzas públicas es la recaudación de impuestos a través de todos los contribuyentes que tienen un registro federal de contribuyentes en la Secretaría de Hacienda. Son todas las empresas y las personas físicas que perciben algún ingreso y están obligadas al pago de impuestos, los cuales se destinan para cubrir las necesidades de la sociedad, como son educación, seguridad, salud, alimentación. Mientras más impuestos se recauden, pues más ingresos tiene el gobierno para hacer frente a estas necesidades. Sus elementos son dos procesos, básicamente: todos los ingresos que recauda a través de la política de ingresos y los gastos corrientes que tiene que hacer, los gastos de inversión para las instituciones públicas, los organismos que se encargan de brindar todos estos apoyos a la sociedad. Las empresas privadas, las MIPIMES, también juegan un papel importante, ya que detonan la actividad económica del país. En cuanto a la política fiscal, la función principal es determinar el monto y distribución de los recursos de inversión y el consumo público como componentes del gasto nacional. A través de la política fiscal aplicada por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda Público, regulan la estructura de las finanzas públicas del país con el objetivo de lograr un desarrollo y un equilibrio económico. También se utiliza para determinar el monto de la inversión y el consumo públicos, incluyendo las inversiones que hacen las pymes. La política fiscal se considera como un instrumento que permite cumplir las metas y los objetivos de la nación para un desarrollo económico. Sus elementos principales es estas instituciones que integran la política fiscal, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México, que es el encargado de estudiar las condiciones económicas del país, el Producto Interno Bruto, la política monetaria, y la Secretaría de Hacienda, que es la recaudadora de todos los impuestos. Mientras más dinero haya, pues hay más inversión, la política fiscal se mantiene saludable, las tasas de interés bajan, hay más ahorro. Esta es una política monetaria expansiva. En una política restrictiva, pues se contrae la economía, se busca evitar la fuga de capitales, se protege la inversión nacional a través del incremento de las tasas de interés. En cuanto a la política de gasto público, sus funciones son programar y proyectar los egresos y gasto que deban realizarse, las transferencias hacia los estados, hacia las empresas de gobierno, estatales. Sus elementos es el presupuesto de egresos, en el cual se establecen los gastos que se planean realizar en el ejercicio fiscal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la encargada de programar, proyectar y calcular el gasto público. El presupuesto, básicamente su función es autorizar el gasto público que se va a realizar en un ejercicio fiscal. Una vez aprobada por la Cámara de Diputados, la ley de egresos se convierte en el presupuesto de egresos de la Federación. En este caso, el presupuesto vigente para el ejercicio 2016 se publicó el 27 de noviembre de 2015 en el Diario Oficial de la Federación. En el presupuesto de egresos, pues viene dividido en títulos, en capítulos, las erogaciones, todas las asignaciones. Viene en el título segundo lo que es el federalismo, cómo se transfieren a los recursos a los estados, a las entidades federativas, municipios y a las demarcaciones del Distrito Federal. Vienen los lineamientos generales para su ejercicio, cómo se tiene que realizar el gasto. Viene un capítulo sobre inversión pública y después viene el gasto total neto, cómo se va a distribuir entre los entes autónomos, los ramos administrativos, que están sujetos también a control directo. Y viene un capítulo sobre la evaluación del desempeño, que tiene que ser a través de indicadores para medir
cómo se está dando cumplimiento a ese gasto, si realmente se cumplen los objetivos, si se llega a todos los beneficiarios que debe llegarse, para determinar ajustes y que sea eficiente ese ejercicio. Este presupuesto de egresos se emite por decreto del presidente de la República, y el presupuesto de ingresos, la ley de ingresos, también la emite el presidente por decreto. En este caso, el que rige para 2016 se publicó el 18 de noviembre de 2015, donde se establecen todos los ingresos que va a percibir el gobierno federal por concepto de impuestos: el impuesto directo, como es el ISR, o el indirecto, como es el IVA, el impuesto sobre la adquisición de vehículos nuevos, impuesto a los tabacos, impuesto sobre nóminas, impuesto al comercio exterior, viene las aportaciones de los ingresos de los organismos y las empresas, todas las contribuciones, la mejora, los derechos. En el caso del presupuesto, sus elementos son, pues como comenté, estas secretarías de Estado, las entidades que coordinan a las empresas, son las que emiten información que se concentra para estimar el presupuesto. En el caso del presupuesto y la ley de ingresos es ley porque tiene que darse cumplimiento obligatoriamente a esas disposiciones. En el caso del presupuesto de egresos puede sufrir incrementos o puede sufrir decrementos o ajustes entre una u otra de sus partidas presupuestales. Un elemento importante que debe tomarse en cuenta, como comenté, es la supervisión y vigilancia de los recursos para evitar pues desvíos, malos manejos, dispendios. Las autoridades fiscalizadoras a nivel nacional, pues es la Secretaría de Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, el Congreso de los estados, sus contralorías estatales, los órganos internos de control, etcétera. Muchas gracias.